esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, mi roca es sobre la tempestad, y Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey, y Él es Dios, y Él es Rey. Oh, Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca.
bendiciendo grandemente. El día de hoy tengo el privilegio de compartir y orar y ministrar por los elementos de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les quiero leer una palabra en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23, y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue engañado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido en esa cruz. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciares, hasta que Él venga. Tomemos la copa, que es el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que fue derramada en la cruz por todos nosotros. Estemos orando, mi hermano. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, aunque sabemos que es un sacrificio que tú hiciste y es inmerecido para nosotros, Señor. Tu inmenso amor, Padre Santo, lo permitió, Señor, y así, Señor, fuiste tú, Padre Santo, a la cruz, Señor, a morir por nosotros. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones, iglesia. En nuestro marco de prédicas, o nuestra serie de prédicas Tiempo de Creer, hoy vamos a estar viendo una prédica que le he puesto como título Una lección de fe. Así que vamos a buscar en la Biblia, allí en Mateo capítulo 17, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a orar. Padre, agradezco tu palabra y hoy venimos delante de ti con un corazón abierto y sincero para recibir de ti. Yo pido, Espíritu Santo, que tu palabra sea iluminada a cada corazón y que cada corazón pueda recibir de lo que viene de ti, de lo mejor del cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una lección de fe. Jesucristo le encantaba dar lecciones y era maestro, y como maestro su estilo era en base a parábolas y también en base a enseñar con el ejemplo. Y también los discípulos aprendían haciendo. Yo no sé si te ha tocado en algún momento aprender haciendo. Un día, recuerdo yo, que Caro, mi esposa, salió a misiones al Delta y me dejó por 15 días a cargo de todas las niñas en la casa. Yo, como padre responsable, ese fue el día más feliz para las muchachas porque comían muy bien McDonald's y Arturo. Y un día, cuando ya estaba terminando el tiempo donde ya regresaría Carolina, yo quise hacer una espera, algo, homenajearla haciendo yo una comida. Y compré todo lo necesario. Dije, voy a hacer una sopa. Y le dije a las niñas, voy a hacer una sopa. Y todo, está bien, papá. Y empezamos, compré todo lo necesario, carne, verduras, legumbres, todo lo necesario, los piqué, hicimos casi que un carnaval, una fiesta allí de todas las legumbres y todo eso, lo colocamos donde tenía que ser, y llamé por teléfono para preguntar cómo se hacía, y cuando ya estaba listo, olía rico esa sopa, la saqué, nos sentamos a la mesa, y cuando hicimos la primera probada,
resultó que no sabía absolutamente a nada esa sopa. Seguramente era nutritiva, pero el sabor brillaba por su ausencia. No sé qué pasó. La pregunta que hice, oye, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Después con el tiempo entendí que tenía todos los ingredientes, pero no coloqué los ingredientes de la mejor manera. Una de las cosas que me faltó es que cuando guisé la carne, agarré la carne sola, guisada blandita, la coloqué en la olla donde iba a estar todas las verduras y boté el agua que tenía la sustancia de la carne. Ahora entiendo que eso fue uno de los errores. Es posible que cometí muchos otros. Es capaz que a ti te haya sucedido algo así. Al final, esa sopa la dejé allí para ver qué podíamos hacer. Duró mucho tiempo en la nevera, casi nadie se quiso comer la sopa ese día, así que tuvimos que comprar comida en la calle. Pero tal vez a ti te ha pasado en algún momento que has tenido que aprender haciendo. A mí me tocó aprender haciendo esa sopa, pero algunas veces nos pasa que hay gente que haciendo una torta, los primeros días que empieza a hacer la torta no se le da, no levanta como tiene que ser, y entonces se pregunta, ¿y qué hice mal? ¿Qué fue lo que, en dónde cometí el error? Porque tengo todos los ingredientes que dice la receta, pero ¿qué fue lo que hice mal? Y aprendemos haciendo, y algunas veces necesitamos a un maestro o alguien que nos enseñe y nos diga lo que hicimos bien o lo que necesitamos agregarle a la sopa, a la torta o a lo que estamos haciendo. Aprendemos tal vez a manejar bicicleta, montándonos en la bicicleta y dándonos algunas veces unos golpecitos. ¿Te recuerdas cuando por primera vez te montaste en una bicicleta cuando niño? ¿Te recuerdas cuando enseñabas a tus hijos más pequeños y los enseñabas y tienes que manejar, tienes que darle así, pero ellos tenían que darle y montarse ellos, porque no se podría aprender a menos que se montes en la bicicleta? Aprendiste a manejar carro sincrónico tal vez y tuviste que agarrar el primer carro y fue frustrante cuando te conseguiste en una cola o en una subida. Eso, aprender andando algunas veces genera un tipo de estrés, y si no lo haces bien te preguntas ¿qué estoy haciendo mal? O si no genera el resultado que tú quieres, entonces tú te preguntas ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, hoy llegamos al punto donde Jesús dice que la lección de hoy se trata de mover una montaña. Y aquí está, en este capítulo, en este verso específico, Jesús enseñando a sus discípulos cómo mover una montaña. ¿Será que tú necesitas mover una montaña? Manejar una bicicleta tal vez en algún momento fue una quimera, fue una montaña. Aprender a manejar un carro tal vez fue difícil. Pero hay cosas que son más profundas, como manejar personas difíciles. Y esas personas se convierten como una montaña, una relación que no fragua. Y entonces tú ves eso como una montaña difícil de alcanzar. Hábitos que no puedes manejar o que no puedes vencer se convierten en una montaña. Cuando ves un sueño y lo ves tan lejano ese sueño, te pareciera que siempre va a ser un sueño y nunca lo vas a lograr, eso puede ser una montaña. Un problema impenetrable, un problema donde tú no sabes cómo entrarle, puede ser una montaña. Tareas imposibles de alcanzar, tareas imposibles de lograr por ti, se parecen una montaña. El Señor te dice hoy que te va a enseñar a cómo mover una montaña, porque esa fue la lección que les dio a sus discípulos en este verso que estamos leyendo el día de hoy, aquí en Mateo 17, 20 al 21. En este episodio, Jesucristo no estaba con los discípulos. Él se había ido con 3 de sus discípulos a la montaña, Pedro, Jacobo y Juan. Él los invitó a que subieran con él y estuvieran con él orando, y allí ocurrió un milagro increíble, la transfiguración. Pero mientras que ellos estaban allí,
los otros discípulos de Jesucristo se quedaron con la multitud. Y resulta que mientras que los discípulos estaban abajo de la montaña con la multitud, llegó un hombre con una necesidad, como suele suceder. Mucha gente hay con necesidad. Este hombre decía que su hijo estaba enfermo. Decía que su hijo era lunático y se lo trajo a los discípulos para que los discípulos oraran por ese muchacho y el muchacho fuera sano. Pero resulta que no ocurrió nada. No fue sano. Jesús baja desde la montaña con Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y cuando llega allí sale este hombre al encuentro y le dice: mira, Jesús, yo quiero que tú vengas y salves y tengas misericordia de mí y sanes a mi hijo. Y él le dice, este hombre: porque se los traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Así que la reacción de Jesús fue esta. Dijo: generación incrédula y perversa. Mira esto. La descripción que Jesús le da a la multitud que estaba alrededor era de incrédulos y también perversos. O sea que la incredulidad viene también de la perversión de hacer lo incorrecto o de pervertir el orden correcto de Dios. Así que esta generación a la que Jesucristo les habla, le dice: ustedes son una generación incrédula primero, y después le dice y perversa. Luego va y le dice: tráeme al muchacho. Y cuando le traen al muchacho ocurre un milagro, porque Jesucristo reprende al demonio y el demonio se va del muchacho, lo deja, lo suelta y el muchacho queda sano en esa misma hora. Ocurrió un milagro. El hombre con necesidad se fue con su necesidad saciada, porque cuando llega Jesús la necesidad se sacia. Y lo siguiente fue que los discípulos aparte hablaron con Jesús y le dijeron: Jesús, ¿por qué nosotros, maestro, por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Por qué no pudimos sanar a este muchacho? Y aquí es a donde viene la lección de fe que les da Jesucristo y te da a ti el día de hoy. Me gusta la idea de los discípulos examinándose ellos mismos y no viendo a los demás. Ellos pudieron haber dicho: es que hay mucha incredulidad, esta multitud es incrédula, tú lo dijiste, Jesús, es que hay incrédulos y también son perversos. Y nosotros no pudimos hacerlo por eso. Pero ellos no se excusaron, sino que el deseo de ellos era parecerse a su maestro. Y dijeron: si tú pudiste, maestro, enséñanos a hacerlo mejor. Y el Señor Jesús les viene y les da la lección. Lo primero que tú tienes que entender, para crecer en fe y para avanzar en fe, tienes que examinarte tú mismo, en el corazón, ver qué está pasando, por qué no he podido mover esa montaña, por qué no he podido llegar al punto de derribar ese problema. Yo creo en Jesús, Él es mi Salvador, puedo creer en eso, pero cuando me toca avanzar por el sueño, me toca avanzar por la meta, ¿por qué no se da? ¿Qué estoy haciendo que evita que yo llegue a la meta y al propósito que Dios tiene para mí? Y es aquí cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: mira, el problema con ustedes fue que ustedes tienen poca fe. Por vuestra poca fe no pudieron hacer el milagro, no pudieron ayudar a esta persona en necesidad. Y cuando dice poca fe, me indica que hay una medida. Cuando dice poca, indica que o hay mucho o hay poco. Cuando yo tomo un vaso o una copa, este es un recipiente donde tengo una capacidad para colocar agua o para colocar alguna bebida. Y esta capacidad me indica que yo puedo colocar aquí o poco o mucho. Por ejemplo,
Si yo dijera que hay poca fe, yo colocaría en mi poca fe el agua símbolo de la fe. Y tengo poca fe. Pero resulta que la gente que rodeaba a los discípulos era gente que incrédula, gente perversa. Y es posible que en el corazón de los discípulos había incredulidad, simbolizada con este líquido negro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Hay dos posibilidades. Algunos podrían decir, bueno, debido a que la gente que está alrededor tuyo, alrededor de los discípulos, tenía poca fe, eran incrédulos, ellos se contagiaron de la incredulidad. Así que en su capacidad ellos tenían poquita fe, pero la fe es lo contrario a la incredulidad. Así que si tienes poquita fe, es posible que tengas mucha incredulidad y la mayor parte de tu capacidad de creer está llena de incredulidad. Y no puedes definirlo allí. O si tienes mucha fe, pero tienes un poquito de incredulidad, también se va a notar en tu vaso. El punto aquí es que Jesucristo dijo que, y lo dice en Mateo 24, lo coloqué por aquí, en Mateo 21, hablando justamente de mover la montaña, vuelve a decirle a los discípulos en otra ocasión y les dice, si tuvieres fe, pudieras decirle a esa montaña, quítate de allí y échate al mar y ella se echaría. Lo pueden buscar luego en Mateo 21. El mismo concepto, él está hablando, nos hace entender que la fe es necesaria por un poquito, pero que también dice, pero si ustedes creen, pero no dudan en su corazón. Aquí está el punto. La enseñanza está en que yo puedo creer un poquito y le puedo, a mi capacidad de creer, vaciar un poquito de agua, pero después le echo el líquido de incredulidad adentro y se contamina mi corazón. En otras palabras, la fe tiene que ser una fe pura, una fe constante, una fe perseverante, en realidad una fe pura. Cuando el Señor dice, por vuestra poca fe, está diciendo que entonces hay una capacidad, hay una cantidad y hay una medida de fe. Ahora bien, después dice, porque si ustedes tienen fe, un poquito de fe, y no dudan en su corazón, de este líquido de la duda, no lo echan en su capacidad. Aun cuando sea un poquito de fe, esta es una fe pura. Y su corazón no será contaminado con el dudar. El Señor Jesús le está dando una gran lección a sus discípulos en este punto. El punto aquí es que la duda puede arropar el corazón. Aun cuando tú digas yo creo, pero si viene un pensamiento de duda y entonces eso pasa al corazón y le empiezas a creer a tu alrededor, suele suceder que la duda es contagiosa y empiezas a repetir lo que los demás repiten y tú dejas de creer lo que Dios dijo que debías creer. Es por eso que Jesucristo dice, si dijeres con tu boca y no dudares en tu corazón, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Imagínate, creer y confesar con tu boca, pero creer de corazón. Cuando crees de corazón es una fe pura, donde no hay ni una pizca de duda, si no dudas ni un poquito. Entonces, ¿cómo puedo crecer de esa manera? Porque se podría ver algo como una quimera. ¿Cómo es posible que yo pueda creer y pueda avanzar y pueda hacer crecer mi fe, o cómo yo puedo crecer en la fe? Lo primero que debes hacer es tener fe en Dios y conocer quién es Dios. Número 1, dice aquí, si tuvieres fe como un grano de mostaza, lo que debes hacer para comenzar a tener una fe pura
es ubicarte a pensar primero. Empieza creyendo en cosas pequeñas. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo de Jesús combate todo aquello, o el mal común, o el pensamiento común de la gente que dice: si yo solo tuviera lo suficiente, si yo solo tuviera suficiente recurso, si yo solo tuviera suficiente fe, si yo solo tuviera suficiente influencia, si yo solo tuviera suficiente. Y aquí en este caso el Señor está diciendo, es una medida pequeña, siempre que sea pura. Entonces, número uno, empieza creyendo en cosas pequeñas. Empieza revisando tu corazón y afirmando lo que tú crees que Dios sí hace y lo que Dios sí ha hecho por ti. Empieza por avanzar en tu fe y entender que la fe es cuestión de creer y creer lo que Dios dice por quién es Él y confiar en Él de verdad, genuinamente. Comienza creyendo en tu salvación, creyendo de la verdadera razón por qué Jesucristo vino a tu vida. Empieza creyendo eso. Si tu fe empieza desde lo poco, si empiezas a pensar y empiezas con creer en lo poco, te puedo asegurar que poco a poco vas a ir creciendo en fe. La fe solo necesitas creer en Dios. Solo necesitas un poquito de confianza, un poquito de confianza genuina y pura en Dios. Cuando digo puro, es que lejos de duda. No permitas que la duda invada tu corazón. Hay áreas en tu vida donde tal vez tú dices, oye, tal vez aquí no debo crecer en fe, o que no debo crecer en fe, pero no tengo completa fe, pero aquí sí creo que Dios sí puede bendecir mi vida en esta área. Y cree en esa y confía en ello. De hecho, en Romanos capítulo 12, hablando de los dones, el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice acerca de los dones: según la capacidad y según la medida de fe cada uno pueda ministrar en algunos de los dones y en cada área de nuestras vidas, según la medida de tu fe. Habla de medida, habla de aun cuando sea un poco, habla de lo primero que tú tienes que hacer es hacer posible y creer que las pequeñas cosas que Dios puede hacer en tu vida cotidiana son posibles. Los detalles que Dios hace por ti, cree que Dios lo hizo. Comienza a observar a tu alrededor y ver los encuentros que Dios ha estado preparando contigo y cree en Él. Verifica tu vida a diario, examina tu vida cada pensamiento, cada cosa que te ocurre y ve cómo Dios está obrando, porque allí en esos pequeños detalles es cuando tú empiezas a creer un poco más en la fidelidad de Dios y que Él es un Dios poderoso y galardonador de aquellos que le buscan. No se trata de encontrar métodos efectivos para negociar con Dios. Esto no se trata, la fe, no se trata de hacer algo o alarde de lo que tú crees. Simplemente la fe se trata de confiar en Dios y en su carácter, que es inmutable, que Él no cambia y que Él cuida de ti, que Él puede hacer mucho más de lo que tú piensas que Él puede hacer. Él dijo al pueblo de Israel y también nos dice a nosotros: mira, yo sé bien mis pensamientos y lo que tengo preparado para ti. Yo tengo para ti el bien, yo tengo para ti cosas buenas, yo tengo para ti lo mejor. Pero tenemos que creerlo, tenemos que confiar que tenemos un Dios grande y maravilloso. Entonces, enfócate en un grano de mostaza. Enfócate en un poco de fe. Y llena tu corazón, tu vasija, tu copa de creer y confianza en el Señor. La verdad es que debes hacerte esta pregunta en este punto: ¿qué estás creyendo en tu corazón? Y saca aquellas cosas que todavía hay duda y concéntrate en aquellas pequeñas cosas
en donde tienes un poquito de fe y empieza a creer. Tal vez tú dices, oye, yo tengo fe para salir de este problema. Yo estoy seguro que el Señor me va a sacar de este problema. Entonces empieza creyendo con ese poquito de fe, sin dudar ni un poco. Tengo fe para permanecer en el problema y estar firme. Bueno, cree, porque tu medida de fe es para permanecer. Tengo fe para hablar de Dios y quiero testificarle a todos de Jesús. Bueno, entonces empieza por allí creyendo. Tengo fe para orar por los enfermos y que sean sanos. Tengo fe para hacer milagros. Tengo fe para avanzar. Empieza por lo pequeño. Querida iglesia, empieza creyendo, número uno, en cosas pequeñas, en pequeños detalles. Número dos, la lección de Jesús para ti el día de hoy se encuentra en el mismo verso 20 al final, cuando dice, si tú dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. En otras palabras, primero, número uno, empieza creyendo en cosas pequeñas, pero número dos, cuando te dice nada será imposible para ti, me hace pensar en cosas grandes. En otras palabras, anótalo allí. Número dos, si quieres creer en esta lección que Jesús nos dice el día de hoy, te dice que número dos, después de creer en cosas pequeñas, piensa en grande. Mira lo que habla el Señor Jesús acerca de si tener fe como un grano de mostaza. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese monte, échate para allá, y se echará para allá. Porque nada para ti será imposible. Esa dificultad no será imposible para ti, sino que podrás solucionarla cuando tengas fe, aunque sea un poco de fe pura como un grano de mostaza. Cuando habla del grano de mostaza, puedo verlo en Mateo 13, 31 al 33. Jesucristo también asemeja el reino de los cielos como un grano de mostaza. Y voy a leerlo. Verso 31 del capítulo 13 de Mateo dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos sobre sus ramas. En otras palabras, esto me enseña a mí que aun cuando yo tenga un poco de fe en mi vasija, en mi corazón, una fe pura y genuina, sin dudar ni un poco, sin nada de un líquido oscuro acá, sin nada de incredulidad, si tengo un poco de fe, voy a ver cómo Dios empieza a orar y después puedo seguir confiando y puedo creer un poco más y puedo creer por más y voy creyendo poco a poco hasta que mi vaso, mi copa, mi corazón rebosa de fe y de confianza pura en el Señor. Es allí cuando empiezan a ocurrir cosas increíbles y asombrosas en la vida. Es allí cuando la montaña empieza a moverse en tu vida. Es allí cuando el problema, la circunstancia se empieza a mover. Es allí cuando Dios empieza a abrir camino donde no hay. Es allí cuando Dios abre el mar rojo porque hay confianza en el Señor, porque nuestra fe ha venido creciendo y el Señor ha venido depositando esa fe en nosotros y abonando esa fe en nosotros, y nosotros hemos creído con firmeza, con seguridad, con confianza pura en el Señor. Aquí habla de que nada será imposible para ti. Dile al que está a tu lado, nada es imposible para ti. La Biblia dice que Jesucristo le dijo a una mujer, a María, le dijo, nada es imposible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, nada será imposible para el que cree. Cuando me dice nada es imposible, es que todo es posible. Todo es posible para el que cree. Jesús no dijo que para ti o por ti mismo todas las cosas puedes hacerlas por ti mismo. Eso no fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo sí dijo,
todas las cosas son posibles para ti cuando tú crees. En otras palabras, cuando tú tienes fe en Dios, entonces todas las cosas son posibles. Entonces, con Dios, todo es posible. Dile al que está a tu lado, si estás con Dios, todo es posible. Si yo estoy con Dios, todo es posible, porque Él todo lo puede hacer. Y mi confianza genuina está depositada en Él, en su carácter inmutable. No se trata de tomar riesgo a ver qué pasa o no pasa, sino se trata de que yo tomo el camino de ir adelante confiando en lo que Dios ya ha dicho, en su promesa, y confío que su promesa se cumplirá y que lo que Él ha dicho es verdad para mi vida. No se trata de estar a la ligera, como dice el apóstol Pablo. Nuestra fe no es de golpear al viento sin saber para dónde vamos, sino estar claros y seguros y conociendo a quién es al que creemos. Con Dios todo es posible. Si tú tienes una familia, puedes decirle a tu familia, familia, si vamos con Dios, todo va a ser posible. Si empiezas una empresa, tú puedes decirle a tus amigos, a tus gerentes, a tu gente, mira, yo quiero que conmigo vaya Dios, porque con Dios todo es posible. Moisés le dijo a Dios cuando Dios lo llama para que vaya a Egipto a liberar el pueblo, y él le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque él entendía este principio, que si estamos con Dios, todo es posible. Aprendo entonces, ¿qué aprendo? Que las posibilidades en mi vida no se basan en mis habilidades, sino en las habilidades del Dios que yo creo. Así que si mi Dios todo lo puede, si mi Dios es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, yo puedo pensar también en cosas grandes que Él puede hacer en mi vida. Alguien dijo, emprende cosas grandes para Dios y Él hará cosas grandes con tu vida. Piensa en grande. Número 2, piensa en grande. Puedo pensar en grande porque tengo a un Dios grande. Tú puedes pensar en grande porque tu Dios es el único Dios digno y grande. No hay otro como Él. Él no es una criatura. Él es el creador de todo lo que existe. Y Él creó todas las leyes del universo. Él creó todo lo que existe en la tierra, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Todo le rinde tributo a Él porque Él es el creador. A ese Dios es a quien yo te digo hoy y a quien dice Jesucristo, nuestro Maestro, a quien debemos creer. Entonces, con Dios todo es posible. Número 2, para que crezcas en fe, entonces debes pensar en grande. ¿Qué vas a hacer? Bueno, empieza a creer en las cosas pequeñas que Dios puede hacer en tu vida. Piensa en los detalles. Empieza creyendo en que no hay casualidad. En otras palabras, limpia tu corazón de todos aquellos pensamientos que te impulsan a dudar o tener algo de incredulidad. Número 2, confía en Dios de todo corazón, con una fe pura, una confianza pura. Y número 3, piensa en grande. Y cuando digo piensa en grande, esta semana deja que las aves del cielo aniden sobre tu vida, sobre la fe. Permite que las promesas de Dios se aniden en tu mente y lleguen a tu corazón. Permítete soñar en lo que Dios puede hacer en tu vida. Piensa en grande. Contagia a otros con tu fe. Contagia a otros con lo que tú crees. Y piensa en lo que Dios puede hacer contigo, con tu familia, con tus vecinos, en tu ciudad, en nuestro país. Piensa en grande, en lo que Dios puede hacer
a través de ti a toda la humanidad. Dios te bendiga mucho.